Primera de Timoteo, capítulo 5. El buen ministro de Cristo exhorta con piedad. Este versículo del capítulo 5, versículo 1 y 2, está dentro del párrafo que comenzó en el capítulo 4, versículo 6, y que nos muestra los mandatos que un buen ministro de Cristo debe practicar en su propia vida para poder cuidar de la iglesia de Dios. Estamos viendo estas verdades que son eternas y deben ser aplicadas en cada tiempo de la historia, sea cual sea nuestro contexto cultural, los progresos de la tecnología o la evolución del pensamiento humano. La palabra de Dios no cambia. Versículo 1 y 2 del capítulo 5 de 1 Timoteo dice así: No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Este es el pasaje que en esta mañana meditaremos en la voluntad del Señor. En la verdad que en estos dos versículos nos enseña sobre cómo el ministerio de un buen siervo de Cristo incluye exhortar con piedad, exhortar piadosamente. Esta es la tarea que Dios ha encomendado a los pastores de su iglesia en el poder de su Espíritu Santo y por medio de la palabra que ha salido de su boca. Y para una mejor comprensión de este pasaje, debemos ver 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, veremos la necesidad de la exhortación. Y como introducción a la enseñanza que estos dos versículos nos da, recordaremos por qué. ¿Por qué la iglesia continúa necesitando ser exhortada y por qué los pastores, ministros de Cristo, deben exhortar a la congregación? No es una opción, no es un estilo de liderazgo y no es una posibilidad dentro de la iglesia. Necesitamos la exhortación. En segundo lugar, veremos la piedad en la exhortación. La piedad en la exhortación. No necesitamos cualquier exhortación, necesitamos una exhortación piadosa, de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios, que exalta a Dios en la práctica, en nuestras vidas. Y hay una manera pecaminosa de exhortar y hay una manera piadosa de hacerlo. Y en estos dos versículos veremos cómo el ministro de Cristo no debe exhortar de una manera, pero sí debe hacerlo de otra. En tercer lugar, meditaremos en la respuesta a la exhortación. Aunque no está en este versículo expresamente, no podemos terminar de meditar en estos versículos a la luz de lo que el resto de la Escritura nos enseña sobre este tema. Y una exhortación demanda una respuesta. Una exhortación no es una información. Una exhortación es una demanda en base a una verdad, cómo debemos responder a ella. En ocasiones en obediencia, en otras ocasiones en abandonar aquello que estamos actuando pecaminosamente. Veamos entonces, en primer lugar, hermanos, la necesidad de la exhortación. Para ello, recuerda qué significa esa palabra exhortar. Está ahí en el versículo 1 como un contraste con reprender con dureza y está ahí como una orden, exhorta. Esa palabra exhortar es una palabra griega usada por el Espíritu Santo que se traduce exhortar como la palabra griega parakaleo, es decir, llamar al lado de alguien, llamar al lado de alguien. Y esto ya lo estuvimos meditando, porque la mitad de las veces que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, la mitad de las veces la usa Pablo, y en el contexto de esta carta lo hemos visto. Capítulo 2, versículo 1. Pablo dice ahí, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas. Y lo vimos allí, que esa exhortación no es sugerencia, es un llamado a considerar una verdad puesta a nuestro lado y comparándonos con esa verdad, actuemos en consecuencia. Esta palabra, parakaleo, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, el paracleto, el consolador. Un consolador como Cristo lo fue, de la misma calidad, es el consolador que está en el creyente. Que no está solamente para estar a nuestro lado, sino que está para recordarnos las verdades, colocarlas a nuestro lado y vivir en conformidad a ellas. Así que la palabra exhortación es traer a tu lado una verdad que necesitas recordar. Traer a tu mente una verdad que necesitas recordar y poner en práctica. Esas exhortaciones traen consuelo, como dice 2 Corintios 1,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y dice que Dios, Él, nos consuela en toda tribulación nuestra. Y lo hace por medio de la palabra que Él ha traído a nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros hemos sido consolados. Y todas esas palabras, consuelo y consolación, tienen que ver con esta palabra exhortar, traer a nuestra mente verdades que necesitamos recordar y poner en práctica. Y la exhortación es tarea de los pastores. Y por eso Dios ha llamado a los pastores a que exhorten a la iglesia, porque necesitamos la exhortación en nuestra vida cristiana. En primer lugar, necesitamos la exhortación porque somos pecadores. Pecadores redimidos, pero no hemos dejado de ser pecadores. Así que nuestra santificación progresiva crecerá si verdaderamente somos hijos de Dios, progresivamente crecerá por medio de la exhortación. Necesitamos la exhortación porque tú y yo, empezando por mí, continuando por el resto de la iglesia, continuamos siendo pecadores. Recuerda lo que Pablo está diciéndole aquí en esta misma carta, primera de Timoteo, capítulo 1. Y en el versículo 15 dice Pablo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, o completamente podría ser la traducción más fiel. Y lo que Pablo está haciendo es trayendo a nuestra mente verdades, exhortándonos. Y él dice esta verdad, Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Y Pablo añade ahí una conciencia que está en su mente, que le exhorta, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y el primero no es en orden, el primero es en categoría. El peor de todos. Esa es nuestra realidad, hermano. Pablo escribió Romanos 7, donde él decía que aunque ha muerto con Cristo y resucitado con Cristo y ha sido librado de la esclavitud del pecado, él mismo sabe que hay una realidad en su cuerpo. Todavía vive en la influencia de la carne, de las pasiones de la carne, que luchan para tomar el dominio, pero que en el poder del Espíritu Santo el creyente es capacitado para controlarlas. No de manera perfecta. Por eso necesitamos la exhortación. Necesitamos la exhortación y eso debes reconocerlo en tu vida, hermano, porque todavía somos pecadores. Redimidos, pero pecadores en proceso de santificación. Así que necesitamos ser exhortados, no solamente por esta realidad, sino porque lo único que Dios ha provisto para nuestra santificación es su palabra. Su palabra. Así que debes recordar esto también. Necesitamos la exhortación que viene solo por la palabra de Dios. No necesitamos imitar a hombres. No necesitamos tomar un patrón de conducta en el cual todos encaminemos por ahí. No, necesitamos un cambio que sucede en el corazón. Y dice Hebreos capítulo 4, 12, que la palabra de Dios es viva y ¿cómo? Y eficaz. Te lo sabes de memoria, ¿verdad? Y sabemos esta realidad, pero debemos recordarla, traerla a nuestra mente para saber que necesitamos la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Cuánto de eficaz es? Pues mucho más que cualquier espada que se haya fabricado en este mundo. Cualquier herramienta que busque penetrar en lo más profundo de nosotros, la palabra de Dios es más eficaz que ello. Y no solamente penetra, sino que tiene un poder revelador. Un poder que nos va a mostrar y discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y continúa diciendo en el versículo 13, y no hay cosa creada oculta a su vista. Esto es a la vista y al poder penetrador de la palabra de Dios. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermanos, necesitamos ser exhortados y lo único que tiene poder para la exhortación y la transformación de tu corazón es la palabra de Dios. No es la opinión de ningún pastor, de persona influyente que tiene muchos seguidores en internet o que ha escrito muchos libros. La autoridad solo está en la palabra de Dios, leída, interpretada adecuadamente, correctamente, en su contexto histórico, en el significado de sus palabras. Y una vez que entendemos su significado, las aplicamos en nuestra vida en dependencia del Espíritu.
cada día que pasa y que la palabra de Dios no está penetrando en tu mente, estás dejando que el piloto automático actúe, ¿verdad? Ya sabemos cómo está el piloto automático nuestro. Necesitamos, hermanos, la exhortación, el consuelo, las verdades de la palabra de Dios, que transformen nuestra mente y nuestra vida. Así que llegados a este punto, entendemos que Dios ha puesto a los pastores para exhortar, porque somos pecadores todavía, y lo hace por medio de la palabra, pero hay un detalle más que quisiera señalar. Necesitamos la exhortación que sucede en el cuerpo, que sucede en la vida de iglesia, en la unión que por medio de Cristo tenemos en un mismo cuerpo. Dios nos ha colocado en un cuerpo para que nos exhortemos mutuamente, para que no solamente los pastores nos exhorten, sino para que mutuamente unos a otros nos exhortemos. Es un medio de la gracia de Dios para que seamos exhortados y transformados. Así que necesitamos ser exhortados, sin duda. Sigamos por el segundo punto de lo que vamos a ver en esta mañana. Y eso nos lleva a la piedad en la exhortación. La piedad en la exhortación. En el pasaje que estamos meditando en esta mañana por medio de nuestro estudio versículo a versículo de esta carta, Pablo manda a Timoteo que cumpla su ministerio. Y su ministerio ahora se encarga de exhortar piadosamente a los hermanos de la congregación en Éfeso. Recuerda que Timoteo está en Éfeso en una tarea que puede que Timoteo esté evitando cumplir y tentado a abandonar. Por eso Pablo le escribe esta carta para que continúe haciendo aquello que le encomendó hacer. Y eso era corregir las enseñanzas falsas que en esa iglesia había, porque estaban enseñando que debemos cumplir la ley de Moisés. Debemos por nuestras obras añadir eficacia a la obra redentora de Cristo en la cruz. Timoteo está en una situación de desánimo. ¿Por qué? Porque la tarea es una tarea sacrificada. La exhortación piadosa no es sencilla. Es más, es imposible que hagamos piadosamente por nosotros mismos. Es sufrida y requiere, en primer lugar, una piedad personal. Y hermano, acuérdate, mira 1 Timoteo capítulo 4, que en todo este párrafo es al final, en los dos últimos versículos, capítulo 5, versículos 1 y 2, cuando Pablo le dice que empiece a cumplir su ministerio hacia los demás. Todo el énfasis desde el versículo 6, Pablo le está diciendo, pon atención a tu propia vida. Pon atención a la disciplina de ti mismo, de tu propia piedad. En contraste con los falsos maestros que exhortaban a los creyentes para que vivieran conforme a la ley de Moisés, y ellos se ponían como ejemplo descuidando un corazón podrido. Eran sepulcros blanqueados. Y Pablo está diciendo, observa así cómo es tu sepulcro. Si la luz del Evangelio está alumbrando y está obrando Dios en tu vida. Porque antes de que tú exhortes a los demás, debe producir la exhortación un fruto en tu propia vida. No puedes pastorear a la iglesia si tú no eres pastoreado por el Señor de la iglesia. Le dice Pablo a los pastores. Así que veamos, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, y observa que la exhortación piadosa comienza, como estamos diciendo, por uno mismo. Y Pablo le dice a Timoteo, en el versículo anterior, que tenga cuidado de sí mismo y de la enseñanza. ¿Recuerda? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Y persevera en esto, lo cual es crucial para confirmar la salvación en él y en los que le escuchan. Así que esto no debemos olvidarlo. La exhortación piadosa comienza en el corazón piadoso de un hombre redimido y que está siendo guiado y transformado por el Espíritu Santo. Jesús enseñó esta verdad también. Recuerda cómo en Mateo 7, en los primeros 5 versículos, o en Lucas capítulo 6, desde el versículo 39, recuerda lo que podemos leer ahí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y esta es una llamada a poner atención cómo juzgáis. Este es el contexto. El contexto de la enseñanza no es que es pecado juzgar, sino que es pecado juzgar de una manera inapropiada. Así que de la misma manera que vosotros juzguéis, seréis juzgados. Y ahora os continúa esta enseñanza. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Versículo 3. ¿Y por qué miras la mota? Es decir, aquella cosita pequeñita, la pelusilla, que está en el ojo de tu hermano.
y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿Por qué? Versículo 4. O como puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo. Y viene esta palabra definitiva, dura. Hipócrita. Esa es la actitud de alguien que exhorta a los demás antes de exhortarse a sí mismo. Eres un hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y ahí está ese principio. No es que no juzgue, sino que para juzgar, para sacar y ayudar a tu hermano en su santificación, que considere lo que hay en su vida que debe ser quitado, primero examina tu propia vida, porque seguro que habrá mucho más de lo que estás viendo en el otro hermano. La proporción es así, de exagerada, una mota de polvo frente a una pedazo viga de madera. Exagerado que no es posible, pero está diciendo, tú tienes mucho más que cambiar en tu propia vida antes de pretender exhortar a los demás. Esto me hace que las piernas tiemblen. Y eso es el énfasis hacia los pastores. No se te ocurra abrir la boca antes de haber dedicado mucho más tiempo a examinar tu propia vida. Por tanto, la exhortación piadosa del pastor empieza en su corazón. Si no sucede así, puede pasar, por ejemplo, dos cosas. Que el pastor descuide la exhortación. Como no se exhorta a sí mismo, entonces no se atreve a exhortar a nadie. Para que la iglesia no diga, pero mírate tú primero, antes de decirnos a nosotros nada. Así que puede suceder que descuide esa exhortación. O puede suceder que los pastores exhortemos de una manera pecaminosa, hipócrita. Y exhortemos por leyes humanas de lo que el Dios nos ha dicho en su palabra, porque nosotros no estamos examinando primero nuestro propio corazón. Y Pablo nos dice, oye, yo no necesito ser perfecto para exhortarte. Y lo vimos el viernes, en Filipenses. Pablo puede decir, sed imitadores de mí y de aquellos que andan como yo, porque somos imitadores de Cristo. Y no pretendo haberlo alcanzado ya, pero eso hago. Pongo mi mirada en aquel en quien quiero ser transformado. Así que, hermanos, todo empieza ahí. Y empieza con una instrucción negativa. Observa el versículo 1 del capítulo 5. Lo que hace de una exhortación piadosa es precisamente lo que no es. En primer lugar, dice ahí en el versículo 1, no reprendas con dureza. Y paremos un momento. ¿Qué significa eso? Bueno, la exhortación ya de por sí es dura, ¿no? ¿A quién le gusta que alguien le exhorte? Bueno, ya de por sí es dura. Un hermano dijo de una manera acertada, porque coincide con lo que la palabra de Dios dice, y lo dijo de esta manera. La corrección es una medicina que siempre tiene alguna amargura, y por lo tanto es desagradable. Y él se refería a este proceso en el que somos exhortados, siempre va a haber algo que va a producir amargura. No es agradable ser exhortado, pero sabemos que el Señor produce fruto de gloria y de gozo como resultado de esa exhortación. Ahora, aunque la exhortación no sea agradable, eso no significa que toda exhortación sea una reprimenda con dureza. Observa lo que pone ahí. No reprendas con dureza. Y entonces alguno puede decir, es que todo es una reprimenda con dureza. No quiero que nadie me exhorte porque todo, bajo mi opinión, es duro. No es tu opinión de lo que tú creas que sea una exhortación dura o no, sino cómo la palabra de Dios define reprensión con dureza. Y mira, escucha, el significado de esta palabra que se traduce aquí, reprensión con dureza, es una palabrita griega que significa apipleso y significa literalmente golpear sobre algo, golpear sobre alguien. Así que el sentido de reprender con dureza tiene un sentido violento, tiene un sentido de una raíz pendenciera, como Pablo está diciendo que el pastor no debe ser pendenciero en el capítulo 3, versículo 3. Que su forma de hacerlo sea con un trato o con una forma de hablar violenta, que busca hacer daño en lugar de edificar, que busca herir en lugar de considerar a aquel que está escuchando la exhortación. Así que la exhortación piadosa no puede ser un bibliazo en la cabeza para hacer daño. No puede ser soltar todo lo que tú quieres sin pararte a pensar quién lo está recibiendo. Y dejarte llevar por cuestiones pecaminosas
que nada tienen de piedad. Así que el contraste de este apipleso, que es golpear sobre alguien, el contraste es la exhortación, que en lugar de ser violenta, es amable y considerada, como vamos a ver ahora mismo. Levítico capítulo 19 nos pone, por ejemplo, cómo debe ser nuestro trato frente a hermanos, como ahora se nos está diciendo. Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Y observa eso, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. No podemos separarlo. Debes temer a Dios a la hora de tratar, por ejemplo, la honra que un anciano merece. Así que esas palabras duras nos pueden parecer que toda exhortación es dura, pero no, es aquella exhortación que no busca la edificación, sino hacer daño simplemente. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Cómo debe ser la exhortación piadosa? ¿Cómo podemos diferenciarla de esa reprimenda con dureza? Vamos a ver dos características de la exhortación piadosa. Dos características de la exhortación piadosa que todo ministro de Cristo debe aplicar y que los creyentes debemos buscar y que los creyentes debemos anhelar. Dos características de la exhortación piadosa que los ministros de Cristo debemos aplicar, empezando con nosotros mismos, y que los creyentes debemos buscar y anhelar. En primer lugar, una exhortación piadosa es una exhortación considerada. Es decir, considera a aquel que recibe la exhortación. Tiene la consideración de valorar y examinar quién va a recibir la exhortación. Observa que hay una exhortación concreta para cada hermano en su condición particular, ¿verdad? Ahí hay una lista. Y en esa lista encontramos el anciano, encontramos a los jóvenes, encontramos a las ancianas y encontramos a las jóvenes. ¿Qué significa esto? Esto nos recuerda que el mandato imperativo de exhortar debe considerar quién va a escuchar la exhortación, si es una persona mayor, si es un joven o incluso el sexo que tiene. Es decir, los receptores de la exhortación en estos dos versículos se dividen en dos características generales. Primero, por su edad, ¿verdad? Por su edad. Algo que debemos considerar a la hora de exhortar piadosamente. Y en segundo, por su género biológico. Es necesario decirlo así en estos tiempos. Por su sexo biológico. Si es hombre o mujer, lo cual no hay más. Y esta ordenación quisiera que observara esos dos versículos, porque la manera en que está colocado estas cuatro características tiene un énfasis concreto. Y están separados no por edad, sino por sexo. Están primero los masculinos, observa ahí el anciano y el joven en el versículo 1, y después está versículo 2, los femeninos, las mujeres mayores, las ancianas y las jóvenes. Ahora, ¿qué nos indica esto? Bueno, nos indica que es cierto que a la luz de la palabra, los varones tenemos por diseño divino la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos, de poner ese énfasis. Aquellos que Dios ha puesto, tanto en el matrimonio como en la iglesia, en un lugar de liderazgo natural, por diseño, no por capacidades, sino por diseño, entonces somos nosotros los que debemos poner atención, en primer lugar, cómo debemos ser expuestos en este énfasis pastoral. Poner el énfasis en los varones y a continuación también poner el énfasis en las mujeres, no porque sean menores que los varones, sino por un diseño de la soberanía de Dios en el orden organizativo que Él ha puesto en la familia y en la iglesia. En la propia carta vemos este énfasis. Capítulo 1. Si tú lo ves de nuevo, Pablo le dice cómo debe corregir a los varones que están enseñando falsa doctrina. Y ahí no se habla nada de las mujeres. Capítulo 2. Empieza a hablar sobre los varones de la iglesia que en el culto no están orando y cuando lo hacen con manos manchadas de discusiones. Así que después de haber exhortado Pablo a cómo debe Timoteo confrontar a los varones, ahora en el capítulo 2 al final termina con la exhortación a las mujeres. Así que hay un énfasis no por importancia, sino por prioridades.
Y aquel que es llamado por Dios a liderar es el primero que tiene que empezar a considerar su propio corazón. Veamos brevemente cada tipo de persona que el pastor debe tener consideración a la hora de exhortar. Y lo veamos con detalle o algunos detalles. Pero en primer lugar, mira esa palabra, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ancianos, los jóvenes, las ancianas y los jóvenes. No vamos a entrar en una clase de lengua, pero estas palabras no son sustantivos. Los sustantivos son aquellas palabras de personas, animales o cosas que realizan una acción o que reciben la acción. Escucha esto. Un sustantivo es aquella persona, en este caso, que realizaría la acción o recibe la acción. Esta palabra aquí no son sustantivos, estos 4. Son adjetivos. Son adjetivos. Y diréis, bueno, ¿qué importa eso? Bueno, importa mucho. Porque un adjetivo es aquella palabra que describe la característica peculiar de un sustantivo. Así que un adjetivo no puede ir separado de un sustantivo. Es decir, mi coche azul no tendría sentido si quitamos el sustantivo y diríamos mi azul, a no ser que supiéramos que estábamos hablando de un coche. Ahora, si estos son adjetivos y necesito un sustantivo, ¿dónde está el sustantivo? Y lo encontramos en el versículo 16 del capítulo 4. Nos encontramos esa referencia que dice al final del versículo, los que te escuchan. Esos son los sustantivos. Así que estos dos versículos, aunque esté en el capítulo 5, no los separes del versículo 16 anterior. Porque el pastor es llamado a examinar su vida y cuidar la enseñanza para perseverar en ello a fin de que al hacerlo asegure la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. Y ese sustantivo ahora tiene 4 adjetivos, 4 tipos de personas que pueden estar escuchando la predicación del pastor. Así que toda la congregación se puede dividir de esta forma, por edad, por sexo. Y Pablo dice, ten la consideración de aquella persona que va a recibir la exhortación, qué tipo de persona es. Así que estos términos vamos a ver qué tipo de persona. En primer lugar, al anciano. Debe considerar si es un anciano. ¿Qué significa? Esa palabrita es presbíteros. Y a algunos les recordará esa palabra presbítero, que también se usa para hablar del liderazgo de la iglesia, los ancianos, los presbíteros. Los que tienen un liderazgo por su madurez espiritual y llamados por Dios para el cuidado de la iglesia. Pero ese es uno de los significados de esta palabra. Esta palabra, presbítero, debe interpretarse a la luz del contexto. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles sí encontramos que la mayoría de las veces que se usa esa palabra se refiere a creyentes maduros dedicados, llamados por Dios al cuidado de las iglesias locales. Pero si vas a los evangelios, te encontrarás que esa palabra se refiere a los judíos, cabezas de las familias de los judíos, que por su edad avanzada se les respeta como judíos, formaban parte del Sanedrín. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y esos ancianos no eran los que Dios había llamado para cuidar la iglesia, sino eran los que dentro de los judíos eran considerados con respeto por sus canas, por su edad. ¿Qué significado tiene esta palabra en nuestro contexto? Bueno, el significado lo muestra su contraste. Observa el contraste. ¿Cuál es el contraste del anciano? Los más jóvenes. Así que no puede estar refiriéndose a un anciano, un pastor, un ministro de Cristo. No, se está refiriendo a los que dentro de la congregación son hombres de avanzada edad, hombres de experiencia, que tienen canas, especialmente tienen más edad que el propio Timoteo, Quisiera continuar no con los jóvenes, sino con las ancianas. Y observa en el capítulo 5, versículo 2, a las ancianas. Y esa palabra traducida a las ancianas es la misma palabra que para los ancianos, pero en femenino. Presbíteras. Y alguno entonces dirá, ¿ve? La palabra de Dios dice que en la iglesia la mujer puede ser pastora, porque usa la misma palabra que se usa para los pastores. Pero, hermanos, ya hemos visto que esa palabra tiene mucho significado y que el significado adecuado no es el que tú quieras darle, sino el que el autor le dio a esa palabra. Y es el autor, Dios mismo, quien le da el significado a esa palabra según el contexto. ¿Y cuál es el contraste en este versículo 2?
las jóvenes. Así que por su edad se está refiriendo a las ancianas, hermanas creyentes de la congregación, que por su edad avanzada y su madurez, entonces necesitan ser exhortadas en algún aspecto de su vida. Y Pablo le dice que la exhortación piadosa es tener la consideración de aquellos que van a recibir la exhortación. En tercer lugar, los más jóvenes. Esa palabra en el versículo 1, los más jóvenes. Esa palabra, los más jóvenes, en realidad esa palabra más jóvenes no está en el original, aunque posiblemente el sentido de la palabra sí enfatice que son más jóvenes que Timoteo. Así que encontramos a Timoteo en una edad media y debe considerar cómo exhortar a los que son mayores que él, pero también debe exhortar a los que son más jóvenes que él, creyentes de la congregación, que están en un proceso posiblemente de madurez espiritual inferior, que todavía están creciendo en la sabiduría, en la aplicación en sus vidas, y debe considerar a quién va a exhortar. Son jóvenes. Y las más jóvenes. Esa palabra, las más jóvenes, es la misma palabra que los jóvenes, neoteras. Es decir, los nuevos, las nuevas en femenino, y que tienen una edad inferior a la que Timoteo tiene. Si quieres ampliar un poco más esto, lee en tu casa Tito capítulo 2. Y lo que Pablo le dice aquí en estos dos versículos, Pablo se lo escribe a Timoteo en ese capítulo 2. Y le va a decir cómo debe exhortarle, qué contenido debe tener esa exhortación. Así que hemos visto que la exhortación piadosa debe ser considerada. Hemos dicho que hay dos, ¿no?, características. La primera debe ser considerada. La segunda característica es una exhortación familiar. Una exhortación familiar. Y vamos a ver qué significa esto, porque claramente Pablo dirige esta instrucción llamándonos a considerar cómo debe ser la exhortación con una semejanza. Y se repite 4 veces eso. Como a padre, versículo 1, como a hermanos, versículo 1, versículo 2, como dice, como a madre y como a hermana. Así que es evidente para todos nosotros que la exhortación tiene un sentido familiar. Tiene un sentido familiar. Ahora, ¿qué debemos entender entonces con que esto tenga un sentido familiar? Que debamos exhortarnos como una familia espiritual en la iglesia. ¿Debemos observar la familia del mundo? Cuando dice como a padre, como a madre, como a hermano, ¿qué te viene a tu mente? Bueno, te puede venir a tu mente tu experiencia familiar. Entonces vas a traer aquí un significado que no está en el texto. Escucha con atención. No está diciendo que veas cómo te trataron a ti, tus padres, cómo te trataron a ti tus hermanos, y que de esa manera entonces Timoteo deba exhortar a los hermanos. Ni siquiera hay nada bueno en cómo el mundo se trata en su familia, ¿verdad? Cada vez es peor. Cada vez es peor la falta de autoridad o incluso de respeto de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. No tenemos nada que aprender del mundo familiarmente. Entonces debemos recordar que como el pecado ha afectado a la familia, ha afectado nuestra relación con Dios, también ha afectado al matrimonio, también ha afectado a los hermanos. ¿Qué pasó en Génesis 3? Que Dios le dijo, bueno, por causa del pecado, el hombre y la mujer en el matrimonio tendrán una lucha de ver quién manda y querrá uno al otro dominarlo. Esa será la consecuencia del pecado. ¿Y entre los hermanos qué pasó? Bueno, el capítulo 4, ¿qué sucede? El primer asesinato fue el de un hermano al otro. ¿Cómo es que Pablo le dice que debemos considerar al exhortar a nuestros hermanos el ejemplo familiar? Pues como hemos dicho, no es por mi experiencia familiar, no es por lo que vemos en el mundo, sino es por la referencia familiar que Dios ha establecido en su palabra. La referencia familiar que Dios ha establecido en su palabra. Por tanto, esta comparación que Pablo le dice a Timoteo, a la hora de exhortar a un hermano mayor, a un hermano más joven que yo, a una hermana mayor, a un hermano mayor, a una hermana más joven que yo, debe ser en un sentido familiar conforme a la eterna palabra de Dios, que no cambia. La familia es el diseño de Dios. Dios la constituyó. Y a pesar de que el pecado, el mundo, el diablo quiere atacar a la familia, es en la palabra de Dios donde encontramos la verdad para que nuestra familia sea conforme a la voluntad de Dios.
Y es nuestro deseo que las conferencias de noviembre crezcamos en el conocimiento de ser una familia sabia conforme a la palabra de Dios. Así que, ¿qué nos enseña Dios a través de esta consideración familiar? Y hay 4 consideraciones. Hay más, pero quisiera rápidamente ver estas 4 consideraciones. Primero, la exhortación piadosa debe ser humilde. Debe ser humilde. Y eso lo vemos en el primero que recibe esta exhortación. Al anciano no lo reprendas con dureza, sino más bien exhórtalo como a padre. Como si fuera tu padre o con la consideración de que tú eres su hijo. Esto nos lleva a la idea de cómo la palabra de Dios nos llama a los hijos a considerar a nuestros padres. Y esta consideración debe ser un honor humilde. Un honor humilde. Levítico capítulo 19, 32. Recuerda lo que dice la palabra de Dios estableciendo allí en Levítico, no una ley para cumplir por nuestras fuerzas, sino el estándar que Dios establece en la vida de la familia. Y dice allí, delante de las canas, lo hemos leído antes, te pondrás en pie. ¿Esto qué significa? Honrarás al anciano. Esta honra es una honra humilde, un respeto humilde. Es valorar la honra que Dios nos manda que tengamos sobre ellos. Proverbios 16, 31. La cabeza canosa es corona de gloria. Esto es un lenguaje figurado, no significa que por tener canas ya vale. No, es una persona de avanzada edad, es una persona que tiene ya una honra, tiene una corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia, sobre todo cuando vive bajo la sabiduría de la palabra de Dios. Y se nos advierte a las consecuencias. Proverbios 30, 17. Al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguichuelos. Este es un lenguaje figurado un poco tremendo, ¿verdad? Pero lo que nos llama la atención es a considerar la advertencia de las consecuencias de deshonrar a nuestro padre y a nuestra madre. Dios ha establecido a los padres como una figura para verle a Él como el Padre. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y en la familia, el padre y la madre han sido puestos por Dios para que en la sabiduría de Dios ellos cuiden a su familia y por tanto el resto de los hijos deben honrarle. Si no, te sacarán los ojos, los habichuelos. Es decir, vas a sufrir por ello. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Así que la exhortación a los hombres mayores de la iglesia, como si fuera nuestro padre, nos lleva a la consideración de una exhortación humilde, reconociéndonos como hijos suyos y reconociendo su honra como una honra que merece ser valorada humildemente en lugar de rebelarnos contra la palabra de Dios. Por supuesto, antes que obedecer a los pastores y considerar a los hermanos mayores como nuestro Padre, debemos considerar a Dios como nuestro Padre. Así que no debemos ponerle debemos ponerle un límite a la honra. No debemos dejar que los mayores en la congregación hagan lo que les dé la gana. No, debemos hacerlo con amor y humildad, pero debemos hacerlo porque nuestro Padre así lo demanda. De tal manera que debe mostrarse esa exhortación a los hermanos de avanzada edad con honor humilde, reconociendo que ellos son superiores a nosotros mismos, que no les enseñamos y les exhortamos en base a la experiencia de la vida, sino en base al conocimiento de la palabra de Dios que es eterna. Posiblemente recuerda que en el versículo 12, Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, y podría ser lo que estuviera sucediendo allí. Que algunos por esa edad avanzada le dijeran, ¿tú qué me vas a venir a mí a enseñar? Tú no has vivido lo que yo he vivido. Y esa es mi base del conocimiento. Pero la base del conocimiento no es la experiencia, hermano. Es la palabra de Dios, aplicada a la vida, al corazón. Y en base a la palabra de Dios podemos acercarnos a un hermano de mayor edad, exponerlos a estas verdades con respeto, con humildad. En segundo lugar, una exhortación piadosa es amorosa.
amorosa. Este mandato de exhortar a los jóvenes como a hermanos está enfatizando el amor fraternal. Esa es la palabra que ahí se utiliza. No se utiliza la palabra amor fraternal, pero el amor fraternal se caracteriza por lo que relaciona a dos hermanos. ¿Cómo dos hermanos se deben tratar? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y ese amad a los hermanos es con un amor de hermanos fraternal. Así que considéralo no como que ahora tú eres su padre porque es más joven que tú, sino que ahora tú te pones a su altura y dices, él es tu hermano. Y lo amas como hermano. Así que las implicaciones aquí son una exhortación de hacerlo con un amor de hermano, amor que Cristo hemos recibido y que de esa manera nos podemos amar unos a otros. En tercer lugar, la exhortación piadosa debe ser respetuosa. Tiene relación con la humildad hacia la honra, pero en este sentido tiene que ver con un respeto físico también. No solamente en el trato, sino que no debe ser de una manera negativa y respetuosa. Dice ahí en el versículo 2, a las ancianas exhórtala, porque está implicado en el texto, exhórtala como a madre, considérala como madre tuya. Ahora, ¿qué significa? Si fuera que debiéramos exhortarla como los hijos hoy tratan a sus madres, entonces apaga y vámonos, ¿verdad? O a sus padres. Pero ¿qué dice Dios de cómo debemos tratar a nuestros padres, en especial nuestra madre? Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué dice a tu padre y a tu madre? ¿Es que Dios está utilizando aquí un lenguaje inclusivo? No. Aquí lo que está haciendo Dios es enfatizar que tanto el padre como la madre, los dos merecen el mismo respeto. Que porque haya indicaciones hacia los hombres, esto no menosprecia a la mujer, sino que Dios está llamando a un mandato, el cual dice es el primero con promesa, según Pablo en Efesios 6:2. Este es el primer mandato con promesa. Para que prolongues tus días en la tierra, tendrás que honrar a tu padre y a tu madre, ¿eh? No te olvides. Porque Proverbios 23:22, pero esta es la palabra de Dios que nos da sabiduría y dice Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te engendró y observa lo que dice, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. ¿Escucha eso? Cuando envejezca tu madre, posiblemente te verás tentado a menospreciarla, porque ya está mayor, no sabe lo que habla. A la mamá tiene unas cosas, ¿cuántas veces has escuchado eso, verdad? Ahora, la palabra de Dios nos llama a que, aunque nuestra madre envejezca, nosotros mantengamos un respeto a nuestra madre, obedeciendo a la sabiduría de Dios. Así que exhortamos a una hermana mayor, no porque hayamos vivido más que ella, sino que lo hacemos con respeto. También esperando a que las respuestas de los hermanos puedan ser diferentes y en ocasiones no es una respuesta adecuada porque no toleramos la exhortación y traemos respuestas orgullosas y soberbias, pero debemos tener paciencia, respetarla y continuar exhortando por la palabra. En cuarto lugar, la exhortación piadosa es pura, es pura. ¿En qué sentido pura? Versículo 2. A las más jóvenes como a hermanas. Este es el único en el que añade algo más. Como hermana, pero dice con toda pureza. Hace un momento que hemos dicho cómo se caracteriza la exhortación a un joven como hermano. No sé si te acordarás, hace muy pocos minutos. Se caracteriza por un amor fraternal. Bajo esa idea, Timoteo no debe descuidar y debe tener cuidado de que ese amor fraternal tiene un límite cuando se trata con una joven femenina. Porque el amor fraternal especialmente debe tener cuidado, característica con toda pureza. Esa palabra pureza nos indica, cuando aparece en el Nuevo Testamento, se refiere a la pureza sexual, a ser casto, a ser cuidadoso, puro, fieles al uso que Dios nos da de la relación en ese sentido. Y no es una pureza cualquiera, es absoluta pureza, absoluta pureza. Es decir, un énfasis
de poner atención al propio corazón de Timoteo y no menospreciar o ignorar el corazón de la joven, la cual ella no es libre de caer en una tentación, como también dice a partir del capítulo 5, el versículo 11. Rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. ¿Por qué? Y lo veremos esto qué significa, pero observa que dice, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren cansar. Y la boda del casamiento no es pecado, lo veremos. Pero ahí el punto es que ellas también pueden sentir deseos sensuales. Así que la exhortación debe cuidar en la práctica una pureza absoluta en la tentación sexual. Esto los jóvenes lo tienen que tener también muy claro. Todo eso comienza en el corazón. Cuando un hombre mira a una mujer y tiene deseos pecaminosos, ya ha pecado. Y cuando Dios nos llama a los hombres a considerar esa realidad, no es que la mujer no pueda pecar, pero hermanos, los varones no podemos menospreciar esa tentación, ni menospreciar la realidad de que ya sucedió si sucede en el corazón. Así que debemos exhortar piadosamente también, evitando toda tentación de pecado sexual. Terminamos, hermanos. ¿Cómo es la respuesta que debemos tener? En ocasiones la respuesta es de negación. Negamos cuando se nos exhorta, como en Mateo 18. Se le exhorta a un hermano que ha pecado y repetidamente esa persona no se arrepiente, lo niega. No, yo no. Y ahí hay un proceso para continuar exhortando. Otra respuesta puede ser a la defensiva, este tipo Adán, ¿verdad? Cuando dice, oye, ¿qué hiciste? Y dice, yo, la mujer que tú me diste. Esa es a la defensiva. Nos quitamos nuestra responsabilidad cuando somos exhortados y le echamos culpa a quien sea. Esa puede ser también una respuesta inadecuada, por supuesto, ¿verdad? Estamos asumiendo que estas son respuestas inadecuadas. Otra respuesta inadecuada es la excusa. La defensiva es echarle la culpa a otro. La excusa es decir, bueno, es que no podía hacer otra cosa. Recuerda cómo Saúl venía desobedeciendo y cuando Samuel lo confrontó dijo, es que no pudo hacer otra cosa. El pueblo cogió todo esto. Así que cuando somos exhortados, hermanos, en ocasiones tenemos una excusa barata, una excusa que ni tú te crees, pero la usamos. No debería ser esta nuestra respuesta. Otra respuesta es el ataque. Tú me exhortas, yo te ataco. Esto es lo que hicieron con Jesús. Jesús exhortaba a los fariseos y ¿qué le dijeron los fariseos? Tú tienes un demonio. Así respondieron a la exhortación, con un ataque. Otra puede ser la huida. Como dice 1 de Juan 2, 19. Los que ya no están con nosotros estaban con nosotros. Pero ya no están con nosotros porque fueron expuestos al Evangelio y demostraron que no eran de nosotros porque salieron pitando. O nuestra huida, cuando el pastor te llama y quiero hablar contigo y dice, bueno, ya otro día, ya veré, y huimos de esa posible situación. En ocasiones nos podemos ver tentados a responder de esta manera. ¿Cuál es la única manera cuando somos exhortados? La única manera es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, bíblico. Como David demostró en su vida. Cuando pecó, y llegó el profeta y lo confrontó con su pecado y ni huyó, ni se puso a la defensiva, ni atacó, ni puso excusa, solamente reconoció, contra ti he pecado. Y el Señor restituyó el gozo de su salvación. Quiera el Señor que Él obre en nuestras vidas para que seamos exhortados unos a otros, empezando por un liderazgo que se exhorta a sí mismo, y por eso necesitamos un liderazgo plural, porque el pastor necesita ser pastoreado por otro pastor. Y hermanos, sigamos orando por ese proceso entre nosotros, para que estemos dispuestos a ser exhortados y recibir la exhortación para la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque si no fuera por ella, nos dejaríamos guiar por nuestra opinión, nuestra experiencia, por todas las cosas que nos justificarían o que nos darían la razón a nosotros mismos. Pero Señor, te adoramos porque es tu palabra la que necesitamos traer a nuestra mente y ser exhortados, ser recordados. Señor, te pedimos que tú empieces por mi vida, por mi corazón, que tú continúes obrando para que pueda honrarte en un liderazgo piadoso en dependencia tuya.
Que esto lo haga en el resto de los ancianos de esta iglesia que tú has llamado y estás llamando. Y continúes haciéndolo con cada uno de nosotros, deseando ser expuestos a tu exhortación, reconociendo que la necesitamos, Señor. Que no nos dejemos llevar por las opiniones humanas, sino solo por tu palabra, que tiene autoridad, que es suficiente, que es completa, Padre, para que seamos transformados y capacitados para toda buena obra. Señor, queremos ser columna y sostén de tu verdad. Esto implicará que necesitamos ser exhortados. Ayúdanos, Señor, que sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.